Voy a platicar sobre qué son los números primos y para qué nos sirven. Los números primos son aquellos que son divisibles únicamente entre sí mismos y entre uno. El resto de números que nosotros conocemos y que no son primos, entonces se denominan compuestos. Aquí tenemos ejemplos: el 2, el 3, el 5, el 7, el 11. Porque si yo quiero dividir el 7 entre 2, aparece residuo o me da decimal. Si quiero dividir el 5 entre 4, lo mismo. Entonces, el 3 solamente se puede dividir entre 1 y entre 3. Y la cantidad de números primos es infinita. Otra cosa que es importante es tomar en cuenta que el número 1 no se considera ni número compuesto ni número primo. Esto es un convenio. Por eso en esta tablita que nos muestran aquí, el 1 aparece en otro color junto con el 0. Y en definitiva, estos números primos son los ladrillos con los que se construyen todos los números compuestos. Cito a José Santiago García, que es un matemático, comunicador, científico y profesor. Dice: a mí me gusta ver los números primos como los arquitectos de los otros números. Sin embargo, a los números primos no los construye nadie, son arquitectos huérfanos. Los números primos son imprescindibles en el teorema fundamental de la aritmética. Aquí vemos un ejemplo recordando lo que es la primaria, cuando nos pedían calcular divisores de los números. Entonces tenemos un número y lo estamos descomponiendo para poder encontrar los divisores. Pero si nos damos cuenta, también aquí tenemos números primos. El teorema fundamental de la aritmética lo vamos a ver bien en 2 semanas. Por eso no me voy a extender. Y vamos a hablar un poco de Euclides. Él era una especie de cocinero de los números. A él le gustaba comprobar cómo se iban construyendo y descomponiendo los números. Buscó una estructura homogénea, común a todos los números, que pudiese descomponer el número a la mínima parte. Definió un algoritmo para rascar cualquier número y desmenuzarlo en todas sus partes, que es el algoritmo que mencionamos anteriormente. Sistema de aritmética modular. Tenemos a Gauss, quien en el siglo XIX no imaginaba que su desarrollo de aritmética modular iba a ser de gran uso en el futuro. Este nuevo sistema aritmético se está usando hasta en los bancos. La aritmética modular se puede entender en una primera aproximación cuando miramos el reloj. Nuestros relojes analógicos están numerados del 1 al 12, por lo que si alguien nos cita a las 21 horas, sabemos que tendremos que llegar a las 9, porque la cuenta que hacemos es 21 menos 12 es igual a 9, pero también lo podemos calcular dividiendo 21 entre 12 y tomando el resto. Con la notación introducida por Gauss, al hablar de aritmética modular, diríamos que 21 es 9 módulo 12. Y lo escribiríamos de esta forma, así como se nos muestra en negrito. Si queremos trabajar con el módulo 7, entonces podríamos imaginar un reloj numerado del 1 al 7. Y así el 9 sería 2 y el 24 sería 3. Basta con dividir el número que queremos saber cuánto vale módulo 7, por ejemplo, dividirlo entre 7 y quedarse con el resto. Este sistema aritmético se usa en el sistema de criptografía y tiene infinidad de aplicaciones más,
todas muy interesantes. Los primos de Mersenne. Bueno, existe una fórmula que creó Mersenne que nos ayuda a encontrar números primos. Y con ella se han encontrado números primos muy grandes. Tenemos aquí la fórmula, que no la puse yo en negritas, y aquí tenemos una tabla donde ya la están aplicando. Entonces, como exponente me están manejando un número primo y estamos obteniendo números primos como resultado de aplicar esa fórmula. Como dato importante tenemos que el número primo más grande conocido o encontrado utilizando esta fórmula fue en el año de 2016. Y este que encontramos aquí, perdón, y esto que está aquí es un exponente, nada más que se me bajó. Estos primos pueden llegar a ser un poco difíciles de manejar, pero son muy útiles y podemos utilizarlo para sistemas muy robustos de encriptación. Si tú escoges un par de números grandísimos primos y multiplicas, para poder obtener los originales que lo constituían, es dificilísimo. Esto lo usan los bancos en los números de seguridad, las transferencias bancarias y otras operaciones. En las tarjetas bancarias, para asegurar la correcta manipulación de las tarjetas, se le añade o agrega un código verificador. Esto se agrega al final de ese mismo número. ¿Y cómo se obtiene ese dígito verificador? Bueno, se obtiene aplicando la fórmula aritmética llamada módulo 11. Así entonces, para verificar que un número de tarjeta es correcto, se debe aplicar el algoritmo del módulo 11.